Bueno, buenos días a todos. Estamos acá con el doctor Alejandro Kalb. Mi nombre es Lucas. Eh, Vamos a hablar un poco de cannabis medicinal, del registro de programa de cannabis medicinal, que es una cosa novedosa en el Ministerio de Salud. Y nada, vamos a hacer una charla abierta que seguramente dispare un montón de preguntas sobre esta planta que usa el ser humano hace tantos miles de años y la salud. Por eso estamos con un profesional de la salud. Ale, te dejo presentarte, a qué te dedicas, contá un poco y más que nada tu presentación. Gracias, Lucas, ¿cómo andás? Mi nombre es Alejandro Cal, yo soy médico fisiatra, especialista en rehabilitación y con un posgrado en dolor. También me formé hace ya 6 7 años en Israel, en base a cannabis, cuando hice también la rotación en dolor. Buenísimo, Así que genial. bueno, Bueno, vamos a hablar un bienvenido. poquito. Eh, Gracias. la primera pregunta de la gente es, ¿cómo lo tengo que tomar? ¿Con qué filosofía, digamos, uno se acerca a esta medicina? ¿Cómo lo tengo que tomar para comenzar? Es una buena pregunta. También la experiencia clínica todavía no es tan amplia y también no hay tantas bioequivalencias, ese gran problema. Pero se empieza a tomar en general a la noche, porque a veces, dependiendo la cantidad del THC y demás, puede producir alguna somnolencia, algún mareo. Entonces se decide empezar de noche con bajas dosis, con poquitas gotas, en general 3 gotitas aproximadamente, y después se irá ir regulando dependiendo del efecto y algún efecto adverso, como acabamos de decir, del mareo o el embotamiento. Perfecto, entonces empezar de a poco, ir de a Sí. poco, de menor a mayor. O sea, tenemos como una curva en la cual tenemos una dosis mínima, tenemos una dosis ideal y después tenemos una dosis que es demasiado. Entonces nos Total, acercamos a la dosis todo ideal. depende de la cantidad, todo depende de la cantidad de THC. El THC es la sustancia psicoactiva, ¿no?, en la planta, con lo cual también tenemos el cannabidiol, que es el CBD, con lo cual, dependiendo el ratio, la concentración de uno u otro y la cantidad de eso también va, va a depender cuánto tomamos o qué sustancia, digamos, el efecto que produce, porque no nos vemos el THC, que puede producir sedación o alucinaciones, con lo cual tiene que tener un máximo a medida que vamos tomando, porque puede producir estos efectos, a diferencia del CBC. Eso es importante también, ¿no? Y es importante también el efecto de tolerancia, en el sentido de que si uno haya consumido previamente o no THC o de la sustancia, ¿no?, de Claro, cannabis. Eso es importante para el consumo. perfecto. Veo que hay varios cannabinoides, entonces es importante de alguna manera tener una idea de qué es lo que estamos tomando lo más cercano posible, si es un producto comercial o artesanal o casero, que haya pasado por un análisis, así tenemos una idea de qué perfil de cannabinoides tiene cada planta. Yo como cultivador sé que cada planta tiene como un perfil de cannabinoides totalmente diferente y si hacemos un aceite con muchas cepas, vamos a tener un aceite variado, pero vamos a tener un perfil según digamos, las genéticas que estamos usando. Hay muchos cannabinoides y existe el efecto séquito entre varios cannabinoides. Ahí quiero ir a lo que es tu especialidad, a lo que te dedicas vos, al cannabis y el dolor. Al cannabis y el dolor crónico. ¿Cómo actúa el cannabis en general con relación al dolor? Primero, perfecto, lo que vos dijiste de la mezcla. Al haber plantas, tienen hasta distintos terpenos o terpenoides, entonces no es lo mismo. Algunos sirven para más concentración y más de día, otros más para disminuir la ansiedad y más de noche, con lo cual eso es importante. Lo que pasa es que al haber mezclas y demás, como vos decís, genética, es diferente. No deja ya no es tan puro el asunto, igual que la sativa y la índica. A nivel de lo que me pareció muy interesante eso, por eso, hay que saber lo que uno se mezcla y estar analizado claramente. Ese es el gran problema, cuando hay un mercado negro de más a veces.
sin análisis. ¿Qué es lo que sucede a nivel de dolor? Como vos decís, yo me dedico a eso, a hacer análisis de dolor crónico más que nada, dolor y dolor crónico, porque se usa para otras cuestiones, como podemos hablar de ansiedad, regulación del sueño, del apetito y demás. En el dolor crónico, lo que más se hace, la idea es, eh, el CBD es la sustancia que no es psicoactiva y funciona como antiinflamatorio, ¿no? Se unen receptores, tanto el cannabis en general, los cannabinoides, se unen al receptor CB1 y CB2, CB1 más el sistema nervioso y CB2 más para el aspecto inmunitario, ¿no? Eh, lo que genera es a nivel de antiinflamatorio y también a nivel de la serotonina, el CBD. Y después, más importante para el nivel de dolor neuropático, es mezclar CBD con THC. Tener un producto, algunos 1,1, algunos más de THC que de CBD. Y eso produce en conjunto la sinergia y potenciar y actúa sobre disminuir la actividad eléctrica de las neuronas a nivel del sistema nervioso periférico y la modulación a nivel cerebral y del sistema descendente que modula un poco el dolor desde arriba en distintas ocasiones, con lo cual yo creo que para el dolor neuropático, dolor crónico, es mejor la potenciación en THC y CBD que solo CBD. El Aunque el famoso CBD también, efecto séquito. exacto, aunque el CBD actúa como antiinflamatorio y disminuye el dolor en alguna cuestión, yo creo que para el dolor neuropático crónico es mejor la mezcla y la sinergia. Buenísimo, genial. Eh, un tema para tocarlo así un poco por encima eh, para que la gente entienda cuál es el efecto en el cuerpo y qué tiene que ver con todo lo que venías mencionando vos, con el sistema nervioso, con el sistema eh, inmunitario. ¿Qué es en general el sistema endocannabinoide? Y qué es la anandamida? Y qué es el sistema endocannabinoide que no está solamente en los seres humanos. Perfecto. Así como se habla de las endorfinas, es parecido, ¿verdad? Son sustancias producidas por el propio cuerpo, orgánicas, compuestos químicos orgánicos de tipo lipídicos, que se unen a receptores, como por ejemplo CB1 y CB2, que dijimos antes, los mismos que hablábamos del CBD y demás, que producen todo lo que hablábamos antes también, de regular el hambre, el sueño, el humor y también el dolor, entre otras cuestiones, antiinflamatorio. Es lo mismo, lo que pasa en la planta de cannabis, actúa sobre los mismos receptores y en vez de ser producidos por el propio cuerpo, son fito, ¿no? Claro, Cannabinoides. Estos son endocannabinoides, producidos endógenos, adentro del cuerpo. claro. Esta sustancia. La anandamida viene, si desglosamos la palabra, de ananda en sánscrito, que significa beatitud y que, digamos, da felicidad, como que produce felicidad. ¿Qué es Mira, esto? Muchos sí, hay compuestos que pueden que también digamos, tener como chocolate, alguno otro, que es lo mismo. Lo importante de este sistema endocannabinoide es esto, de que hay un sistema en el propio cuerpo que produce. ¿Qué fue lo que pasó con la planta misma? ¿Cómo se descubre esto? Que se usa la planta, pero para hablar un poquito de la planta. En el 40 ya se había descubierto que había un par de sustancias de la planta y en el 63-64 en Israel el doctor Rafael Mechulam, un químico, descubre esto. Descubre el CBD y el THC, la sustancia psicoactiva, THC y demás. Y años más tarde, ya en el 80 y pico, habla sobre el sistema endocannabinoide. mira. Es decir, en O sea, Andamida, 1988 más o menos, a 1992, 93. Y ahí se son, fue descubriendo más que nada las sustancias específicas que producían tanto la psicoactividad como el THC, como el CBD que no la produce, ¿no? claro. Ni hablar que la planta aparte tiene otras cuestiones como los terpenos, ¿no? Ujú. Que Claro, que son un varían montón. también entre variedad y variedad. Hay un montón de terpenos con efectos terapéuticos que varían entre todas las genéticas de cannabis. Entonces, y bueno, estamos hablando de descubrimientos relativamente nuevos. Me estás hablando de hace La verdad que sí. 30 años, 20 Sí. años. O sea que de acá para adelante hay un montón más para descubrir
y un montón más para investigar. Ahí Y es hacer cuando, trabajos, exactamente, claro. hacer trabajos, en varios países ya se está probando, en la mayoría, en muchos países. La verdad que sí, es muy interesante la planta en sí, por los compuestos. Y ahora viene mi pregunta, como médico, digamos, de la cuestión de dónde está, digamos, solo en las flores estaría la concentración de estas sustancias, la medicina, digamos. Y la gran concentración de los cannabinoides y de los terpenoides está en las flores de la planta hembra. Ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de cannabinoides y de terpenos. Pero sin embargo, toda la planta tiene cannabinoides, tiene terpenos, incluso lo interesante es que la concentración y el perfil de cannabis que se da, de cannabinoides que se da en las flores, es diferente al que se da en los tallos y diferente al que se da en las raíces. Las raíces suelen tener un porcentaje mucho más alto de CBD, mientras que las flores suelen tener un porcentaje mucho más alto de THC. Lo interesante de esto es que es como genéticas, como familia y como líneas genéticas, eh, hay una infinidad enorme de plantas y de variedades y cada una de ellas tiene un perfil de cannabinoides diferentes. Hay una deformación que se fue dando producto de esta cosa tan lamentable, de este experimento tan lamentable que se llama prohibición, eh, que se fue dando en los últimos tiempos, eh, que hizo que la gente, los cultivadores dedicados al mercado negro, cultivaran cada vez más THC, sin prestar atención, sin pasarlo obviamente por laboratorio, simplemente que se cultivara la planta que más pega, porque es la planta que desde la lógica del mercado negro menos lugar ocupa, más pega, más efecto psicotrópico tiene y se desatendió todo el resto de los cannabinoides, principalmente el CBD, pero también otros que son el CBN, por ejemplo, que es la oxidación, la degradación del THC, que tiene muy buen uso en insomnio, por ejemplo, que las flores viejas, en la experiencia empírica de los cultivadores, son las que te mandan a dormir. Y esto se demostró que es a causa del CBN. Eh, el CBD y los demás cannabinoides que no son psicoactivos, se les dejó de dar bola por este tema de la prohibición, por este tema del mercado negro, y por suerte ahora se está descubriendo y empiezan a surgir dentro de los bancos de semillas, como en los bancos de clones, genéticas altas en CBD o con perfiles totalmente diferentes, lo cual permite una apertura enorme a tratar nuevas patologías, desde patologías relacionadas al dolor, como mencionabas vos, psiquiátricas, un montón de enfermedades relacionadas al desarrollo cognitivo, como trastornos del autismo y un montón de otras aplicaciones. Entonces estamos ante una planta que tiene un montón más de posibilidades para dar, y que estuvo como corridita a un costado en una esquina, solamente con las variedades altas en THC, por este experimento lamentable que se llama prohibición, que también es relativamente nuevo, es de Estados Unidos de 1937. En Eh, Argentina recién en el año 74. Y hablando de este tema de prohibición y hablando de novedades, quería preguntarte sobre el ReproCan, sobre el registro de programa de cannabis, esta novedad que tenemos ahora en Argentina, que tiene que ver con el registro de los pacientes, con el registro de los cultivadores. Quería que me cuentes un poco sobre cómo fue tu experiencia con el ReproCan, y cómo lo ves de ahora hacia adelante. bueno, es interesante un poco en el hecho de que antes más que nada se permitía a través para la epilepsia refractaria, a través de la MAT, y ahora con este registro, las personas que utilizan cannabis, ya sea para el dolor y demás, se puede a través de este registro de programa juntarse con el paciente, o si que el paciente mismo es el que cultive, o un familiar del paciente que cultive, uno lo revisa, se prescribe el aceite con la cantidad que tiene que tener,
THC y demás, con los efectos adversos que puede tener, por qué se prescribe el cannabis, porque si no ha funcionado otra droga antes, explicar el diagnóstico, que para lo cual uno lo está prescribiendo, y se llenan conjuntos a través de registro en el sistema, y se vincula uno con el otro, el médico con el paciente que va a cultivar, en el que también se firma un consentimiento informado y una declaración jurada donde después a los meses tiene que volver a hacer una evaluación, digamos, para ir siguiendo el tratamiento. La verdad es interesante porque el hecho de cultivar, de que pueda la persona que tenga una afección poder ser utilizada correctamente y poder utilizar el aceite, ¿no? De por sí mismo cuando uno lee algo de historia para los aficionados, es otra cosa, es el cáñamo, ¿no? Que THC es mínimo la concentración, 0,3% o hemp, como se dice en inglés, y la verdad que mismo él lo había propuesto Manuel Belgrano hace 200 años en el cultivo del cáñamo y que ahora, bueno, está debatiendo la ley con media sanción y demás, muy interesante. Claro, era algo que Pero estaba dormido en la historia y en el fondo, y hoy en día le sí, encontramos un montón de el cáñamo es propiedades nuevas. diferente, pero sí, obvio, tiene otros usos muy importantes, pero bueno, nos vamos a desviar, la idea era un poco hablar de esto y del registro que es un gran avance, digamos, para poder adquirir el aceite propio y cultivado, ¿no? Uno Claro, autoriza a través de eso a que el paciente cultivador tenga tantas plantas, ¿no? Uno claro. como médico prescribiendo correctamente. Y ahora hay programas que están formando médicos para la prescripción, digamos. Espectacular, buenísimo. O sea, Sí, sí, la verdad que es está importante. bueno que hayas recordado que lo que hablamos, lo que estamos hablando hoy acá del uso medicinal del cannabis es apenas una arista de la complejidad que es el cannabis, porque tiene usos industriales, tiene un montón de Es otras cosas. sintético, Entonces, estamos total, y hablando aparte, sí, sí, te escucho. de apenas uno de los perfiles que tiene la planta de cannabis, del el Sí, aparte cáñamo. estamos haciendo una introducción, digamos, algo sintético de unos minutos para abordar el tema, digamos, una cuestión introductoria al tema, Sí, que es es mucho para más abrir un poco el amplio. debate. Total, y para saber algo mínimo para después informarse más, es como una especie de introducción. Hay gente muy Buenísimo, capaz y muy capacitada también en Argentina que empezó con el estudio y con la ciencia del cannabis, la verdad. Y hay varios programas ahora, programas en el sentido de capacitación. Está viendo varios diplomaturas, por decirlo, posgrados o cursos, más que nada, desde las universidades, en distintas buenísimo. universidades, la Austral, el Hospital Alemán, la UBA, la Universidad de La Plata. La verdad es interesante. Un montón de médicos que se están formando en esto y también estamos formando conocimiento. Como dijimos, los descubrimientos son muy nuevos y hay mucho nuevo para estudiar. Y para estudiar y para saber más sobre esta planta, vamos a necesitar todos los profesionales interesados y formados en el tema que podamos conseguir. Total, constante formación. Yo estoy en constante formación. Así Es es, así, yo uno también. sigue, más allá de lo que ve, es la verdad. Sí. Y es muy interesante. Vamos a otra pregunta que me llegó que hace normalmente la gente. ¿Influye el tema de la dosis si yo ya soy consumidor de cannabis? Y sí, como dijimos al principio, es importante. Si uno no consume o consume antes, dependiendo de los receptores y la tolerancia, también para el embotamiento, con lo cual es lo mismo que alguien que haya consumido que nunca consumió, ¿no? Claro, Claramente, alguien que no consumió va a tener que empezar todavía con mínima dosis y de noche, porque tiene un efecto, como dijimos, de sedación, de mareo, de embotamiento, que más que nada se da con el THC, eso, ¿no? claro, perfecto. Eso es más que nada lo más importante, ¿no? Ujú. Otra cosa que la gente normalmente pregunta es la interacción con otras medicinas, ¿sí? Si lo puedo tomar con tal cosa, si tengo que dejar tal cosa. Eso hay que verlo siempre con el médico y en cada caso en particular, pero ¿alguna idea general sobre esto, sobre otros medicamentos en general? Vamos a hablar de una idea general porque si no uno va a caer en el hecho de hacer consultas de medicina eh, web baratas y no es la idea para nada. Esto es cuestión de explicar así
no tan específicamente general, de que hay obviamente algunas medicinas que pueden acelerar o disminuir el metabolismo y eso afectar un poco, o aumentar la cantidad de la sustancia THC o disminuirla, ¿no? O de CD. Hay algunas, por ejemplo, antifúngicos, algún antibiótico y antidepresivos, más que nada, así que nada, hay que consultar bien lo que está tomando y demás. También el alto contenido de THC, aparte de producir alguna alucinación, puede producir taquicardia y hipotensión arterial, ¿no? Claro. Eso es más que nada, hay algunas contraindicaciones y efectos adversos y toxicidad, no es que Ujú. siendo natural no pasa nada como todo el mundo piensa, pero bueno, como todo, hay que saber regularlo y demás. Perfecto. Y siempre hay que consultarlo con el médico, digamos, como, Total, como, eso es como regla general. 100%, esto es una idea general, así como dijimos, introductoria mínima. Buenísimo. Bueno, la última pregunta que tengo, así como duda general, son los usos externos, los usos tópicos, los usos a través de la piel de los cannabinoides. Hay un montón de cremas, ungüentos, algunas, chicos, las que venden en el tren no tienen cannabis, pero hay algunas que sí tienen cannabis. ¿Cómo ves para el dolor y para otros usos, tema cicatrización, temas generales de la piel, el uso de cannabis de forma externa, en forma aplicada directo sobre la piel? A ver, primero, entender que hay las distintas vías, como recién dijiste. eh, es importante en el sentido que está la vía inhalatoria, que lo que hace es, antes que nada, es más rápida la acción, dura menos, pero el inicio es más rápido, claramente. A diferencia de la vía de aceite oral, que a los 60, 180 minutos más o menos ya hace el efecto y dura más de 6 a 8 horas, ¿no? Esas son las diferencias más que nada generales. Y a nivel tópico, bueno, se absorbe menos, la han aplicado, tienen menos efecto, y a nivel de dolor, más que nada artrítico, artrósico, se usa. En la piel no es mi especialidad, digamos, yo me dedico realmente más a dolor, me traté de su especialidad en eso, especializar en eso, en lo que estudié más que nada, pero sí, bueno, tiene efectos inmunitarios y antiinflamatorios. Ujú. Eso sí es verdad. Pero lo que más se ha visto es el más inhalatorio y también oral, ¿no? Pero Claro. bueno, faltan varios estudios de bioequivalencia, se están haciendo varias cuestiones, hay alguna sociedad que no está tan de acuerdo, hay la sociedad australiana que había sacado un Twitter hace unos meses explicando a través de su sociedad oficial, dependiendo, la verdad, está haciendo varios estudios, yo creo que es muy prometedora y está haciendo, ¿no? Por eso se está probando en varios lugares y con estudios faltan realmente, pero no, con evidencia, ¿no? La verdad que la planta es muy buena en la utilización. Ujú. Bueno, estamos aprendiendo y vamos a Uf, seguir sí, aprendiendo muchísimo de esto. Eh, total. Vamos a ir con esto al Instagram y seguramente habrá un montón más de preguntas que no vamos a tener la respuesta a todo, pero es más que nada para abrir el debate, para charlar un rato Total. sobre cannabis medicinal, sobre tu especialidad que es dolor crónico, y el uso cada vez más importante que está teniendo el cannabis medicinal y abrir un poco el debate también sobre el registro del programa de cannabis. Así que te Y agradezco algo más muchísimo. para, Adelante. gracias. Y algo más de recomendar, hay un par de libros, pero es interesante la farmacia canábica. Sí, La farmacia canábica es importante para a ver poder, si sale ahí. a ver, no se veía. No No, se ve por el fondo. con el fondo no lo toma. No lo toma. Ahí no se ve. Ahí está, Ahí está, ahí se ve algo. la farmacia Ahí. canábica, De Michael Bates. este mismo. Es importante. Está, Así está que buenísimo y es muy completo. Y bueno, y también estar atento a todas las cosas nuevas que salen, porque es está uno de lleno. los temas más dinámicos de que salen estudios todos los días y se descubren cosas nuevas todos los días. Era para informar un poco a la gente sobre el cannabis medicinal, sobre esta planta milenaria. Te quería agradecer muchísimo por estos minutos, por tus conocimientos. Y bueno, será hasta la próxima. Y gracias. Gracias Chavales, a ustedes, gracias a vos, Luqui. Chau, chao. chau.